Aleister Crowley, un nombre que nos lleva a recorrer los oscuros laberintos del ocultismo y el misterio. Un personaje histórico que aseguraba poseer la capacidad de manipular la materia a través de la alta magia, de textos sagrados que le fueron revelados por espíritus en Egipto. Conocimientos que le sirvieron para vincularse con el mismísimo Adolfo Hitler y poetas como Fernando Pessoa. En este podcast vamos a explorar su vida y las conexiones que existen con grupos de rock, con los seguidores y adeptos a las prácticas oscuras. Y para eso nos acompaña un maestro del misterio, el señor Hugo Alejandro Bernal. Antes de comenzar, me gustaría que ustedes que nos están escuchando, a quienes queremos mucho, nos den por favor like a esta publicación y que comenten si les gustan estos podcasts de Maestros del Misterio. Alejandro, ya habíamos hablado en el podcast anterior sobre Aleister Crowley, acerca de su vida y de cómo él en Egipto decía que había llegado al Museo del Cairo y había encontrado una pieza marcada con el número 666 y que su esposa había entrado en trance. Exactamente, Esteban, y de acuerdo a lo que él incluyó en el libro de la ley y a sus biógrafos, entre el 8, el 9 y el 10 de abril de 1904, a eso de la 1 de la tarde o las 13 horas del Cairo de aquel entonces, Aleister Crowley en su habitación, en compañía de su compañera sentimental de aquel entonces, Rose Kelly, abre ese pergamino al que pudo acceder en el Cairo y realiza una invocación. Y cuando efectúa este rito, de acuerdo a su vivencia y a lo que él condensa en este libro, frente a él se materializó un ser muy extraño al cual denominó Aiwass, un mensajero de los antiguos dioses egipcios, quien le dio una revelación, le compartió un gran conocimiento que Aleister Crowley condensó en su libro de la ley. Voy a leerles rápidamente un fragmento porque a mí me encanta cómo Crowley describe este encuentro. Dice: la voz de Aiwass vino aparentemente de encima de mi hombro izquierdo, de lo más lejano de la esquina del cuarto. Parecía hacerse eco a sí mismo en mi corazón físico de una forma extraña. Noté un fenómeno similar cuando estaba esperando un mensaje tenso con gran esperanza o pavor. La voz fue vertida pasionalmente, como si Aiwass estuviera alerta del tiempo límite. La voz era de timbre profundo, musical y expresiva, sus tonos solemnes, voluptuosos, tiernos y feroces, alguna otra cosa como adecuados los estados de ánimo de su mensaje. Parecía ser alto, de tez oscura, cerca de sus 30, fornido, activo y fuerte, con cara de rey salvaje y los ojos velados. No sea que la mirada deba destruir lo que ellos vieron. La vestimenta no era árabe, sugería asiria o persa, pero muy vagamente. Tomé poca nota de esto porque para mí en ese momento Aiwass era un ángel como los que había visto a menudo en visiones, un ser puramente astral. Así que de esta manera Aleister Crowley describía esta entidad con la cual contacta en su habitación del hotel en el Cairo, al lado de su esposa que estaba en un estado de trance, que estaba poseída, y este Aiwass le revela una serie de conocimientos que él condensó en el libro de la ley. Recuerden, un libro fundamental, la Biblia de las personas que creen en la doctrina de Telema. Desde ahí, como decía Esteban, se convierte en esta gran figura mítica, espiritual, en este hombre, por decirlo así, casi que iluminado dentro del ocultismo. Va pasando el tiempo, es un hombre cada vez más famoso, se comienza a ser más conocido y adquiere en Sicilia, en el pueblo de Cefalú, una propiedad. Recuerden, Crowley era un hombre pues, que tenía mucho dinero, y esta propiedad pasó a la posteridad a conocerse como la Abadía de Telema. ¿Por qué Aleister Ese Crowley? lugar es, que puede interrumpirte, ese lugar es súper importante porque si nosotros hemos visto la historia que muy bien nos ha narrado en este momento Hugo Alejandro Bernal, primero tenemos a un Crowley que en su juventud está al lado nada más y nada menos que el lago Ness, y ahora se va a Sicilia, donde hay un montón de leyendas oscuras, donde allí estaban los grimorios, donde estaban las grandes cofradías ocultistas del siglo XV-XVI, los alquimistas, y ahí mismo, a
ese lugar a una antigua abadía, llega nada más y nada menos que Aleister Crowley y la convierte como en un gran centro de culto, ¿no es así? Exactamente, un gran lugar, centro de culto, centro de ritos y también de orgías y de bacanales, porque hablar de Aleister Crowley y no hablar de excesos es realmente perdernos una parte importante de su historia. Bueno, este hombre la adquiere en 1920 y en ese entonces se separa de la que era su compañera sentimental, Rose Kelly, y comienza a convivir con una mujer conocida como Leah Hersing. Leah Hersing, de acuerdo a los seguidores de la doctrina de Aleister Crowley en la abadía de Telema, se conoció como la mujer escarlata, una dama, una doncella que le ayudaba a realizar todo tipo de rituales, principalmente inspirados en la magia sexual en el Tantra. Recuerden que a comienzos del siglo Aleister Crowley había viajado a la India, había viajado a partes de Asia para intentar adentrarse dentro de los conocimientos ocultos dentro del hinduismo, y uno de esos conocimientos que más le llamó la atención fue el Tantra, cómo intentar elevarse espiritualmente a través de la energía sexual. Y la abadía de Telema era básicamente eso, un lugar donde se reunían, bebían mucho, realizaban orgías en cantidades ingentes y a través de rituales intentaban contactar con entidades, precisamente con esa energía sexual en este lugar ahí en Cefalú, en Sicilia. ¿Qué Y sucede en eso, un todo? momento, qué pena volverme a interrumpir, No pero eso está problema. muy bueno, eso está muy bueno. Y entonces, esto me recuerda, claro, y esto se va a transmitir a épocas actuales donde hay gente todavía que dice que mediante la energía sexual se puede contactar incluso con extraterrestres. Estamos hablando de los raelianos que arman unas orgías brutales. Sí. Y yo digo, qué pesar no haber sido raeliano, porque en ese momento tal vez sería un poco más feliz, pero también tiene que ver con muchos de estos movimientos de la nueva era también, que buscan Sí. en el sexo la conexión con lo astral, o también, por ejemplo, con muchos grupos de rock que decían que era la forma. Estoy pensando, por ejemplo, también en otro personaje que le encantaban las orgías, que es como un Crowley del siglo XX, que es Arthur Sandor Lavey, ¿no? De ese Sí. hablaremos otro día. Pero bueno, volvamos a esto. Qué pena la interrupción, pero es que cuando escuché orgías tenía que hablar. No, y es que es un punto fundamental para entender la figura de Crowley, Esteban y oyentes, porque Crowley bautizó este lugar como la abadía de Telema. Resulta que durante el siglo XVI existió un monje franciscano llamado François Rabelais, y Rabelais había escrito una obra llamada Gargantua y Pantagruel, que era en realidad una obra satírica, incluso muy crítica para lo que era la sociedad y la espiritualidad de la época. Y en este libro Rabelais hacía referencia a la abadía de Telema, que era un lugar construido por el gigante de Gargantúa y donde se realizaban todo tipo de rituales extraños y burlas a las instituciones monásticas de la época. Inspirado en este libro, recuerden, en medio de todo su desmadre, por utilizar ese término, Crowley era un tipo muy culto, conocía muchas cosas, le puso en homenaje a este libro, a este lugar, la abadía de Telema en Sicilia. ¿Qué pasó ahí y por qué terminó ese tipo de orgías que tanto Esteban y como yo nos hubiese encantado documentar, no participar, solo documentar? Así es, periodísticamente. Periodísticamente hablando, resulta que un señor, quien era seguidor de Aleister Crowley, quien asistía a estas bacanales de forma periódica, Raúl Loveday, resultó muerto después de una de estas bacanales. ¿Y cómo falleció Raúl Loveday en una de estas orgías de Aleister Crowley en la abadía de Telema? Pues resulta, Esteban y oyentes, que todos estaban tan ebrios y seguramente habían consumido una que otra sustancia extraña, no podemos decir para que no desmoneticen el podcast. Resulta que estaban tan salidos de su Cualquier droga, cualquier cosa que pudiera, imagínense una orgía, obviamente, poseídos y demás, y con toda esta visión del mundo tan ocultista, obvio tenían que estar todas estas sustancias que abren la puerta a la opción para ellos, ¿no? Exactamente, y cualquier parecido con el aquelarre de la Nacho es pura coincidencia, simplemente es una referencia que hago así, un Sí, saludo sí, para las personas.
Efectivamente, me recuerda muchísimo todo esto a los aquelarres, ¿no? A los famosos aquelarres de hechicería medievales. Es como una continuidad de esto un poco, ¿no? Porque también se decía que se Exacto. hacía una orgía con el diablo y Crowley para sí mismo era un diablo, ¿no? Él era la bestia, ¿no? Pero él lo veía como algo más místico. Me imagino que, es más, y aquí, aparte de la muerte de este señor, lo que yo sé, y quiero que Alejandro nos lo diga aquí todos, es que este señor Crowley, por todo esto y mucho más, pues terminó con sífilis, con gonorrea, con un Claro. montón de enfermedades. Y en la inopia. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué murió Raúl Loveday, Esteban y oyente? Resulta que este tipo, después de la tremenda orgía, se puso a tomar agua de un pozo contaminado. En ese entonces no había acueducto, el tipo toma esta agua, se enferma y fallece. Lo loco de esta historia es que Ninette Shunway, quien era la esposa de Raúl Loveday, una persona que había asistido a varias de estos rituales en la bahía de Telema, de acuerdo a los biógrafos, se vuelve loca. Si es una mujer que después de conocer la muerte de su esposo pierde la razón, e incluso la misma Leo Hersing, quien era en aquel entonces la compañera sentimental de Crowley, como que no aguanta el voltaje de estos rituales tan extraños, se dedica a la prostitución, también pierde la razón y de acuerdo a los biógrafos No, de Hersing, esta no, mujer esto sí está brutal. esta mujer hace eso porque la abadía de Telema es testigo del sacrificio de un macho cabrío. Ve esto, se le corre una teja, como diríamos aquí en Colombia, se pierde la razón, se dedica a la prostitución y termina sus días viviendo en condiciones bastante deplorables. ¿Qué pasa? Para ese entonces, Esteban, y oyentes de este podcast, pasa el tiempo, Crowley, la verdad, había malgastado mucho su dinero. Era un tipo rico, pero el dinero, señoras y señores, no es infinito. Incluso si ustedes son Aleister Crowley, no lo quieran. Entonces el tipo comienza a tener problemas de deudas, comienza a deberle plata a mucha gente y se muda a Alemania en 1930. En esa década conoce y se convierte en amigo personal de Fernando Pessoa, uno de los escritores más importantes, no solamente de Portugal, sino de toda Europa en aquel Eso entonces. no lo sabía. Pessoa, el gran poeta, Pessoa, el gran escritor, Pessoa, uno de los más importantes escritores del mundo, se vuelve amigo del brujo mayor. O sea, esto ya no lo conocía, estoy aprendiendo mucho y bueno, es sorprendente. Entonces se va a Portugal y conoce nada menos que a Pessoa Ojo, en Alemania conoce a Fernando en Pessoa. Alemania. Y de hecho hay una foto mítica, la pueden buscar luego en Google, de Fernando Pessoa y Aleister Crowley jugando ajedrez en Alemania. O sea, la sacaron allá. En esta misma década y en este mismo lugar, de acuerdo a los biógrafos, Crowley conoce a Aldous Huxley, el autor de Un Mundo Feliz, uno de los libros, me atrevería a decir, más interesantes distópicos del siglo XX. Y ahí es No, donde... otra vez no, qué pena interrumpir, pero es que Huxley primero con Pessoa y ahora es amigo, digo, perdón, Crossley primero con Pessoa y ahora se vuelve amigo de Aldous Huxley. O sea, estamos hablando de que está con la plana mayor de los escritores, tanto de los poetas estos de Europa, de este momento, de los grandes poetas, pero con Huxley, el que además experimentaba con el LSD, el del Soma, el del Mundo Feliz, o sea, es un personaje también súper... que rompe con la tradición de la escritura en Estados Unidos, súper distópico, o sea, es muy demente esto. Exactamente, Esteban. Y en Alemania pasa algo curioso. Recuerden, para ese entonces ya Crowley no tenía tanto dinero, ya estaba teniendo problemas incluso de deudas. Le pide a Fernando Pessoa que le ayude a fingir su muerte para salirse de unas deudas. Esto es algo muy loco, le dice uno de los mejores escritores del siglo XX que le ayude a fingir su muerte. Al final no le sale esta treta. Y Crowley hace algo muy loco. Con todas estas experiencias que les he contado, lo que le sucedió en Egipto, lo que le sucedió en Boleskine House, luego lo que le sucedió en la bahía de Telema, le escribe, le redacta un informe a un personaje muy importante del siglo XX, Adolf Hitler, quien se había convertido en el Führer en Alemania en 1933. En ese entonces, Crowley estaba viviendo en esta nación, en Europa, y le manda una carta. Y en la carta intenta explicarle los principios y los conocimientos del movimiento telemita a Adolf Hitler y
Crowley se descorazona totalmente y se desilusiona y realmente le agarra bronca a los nazis. ¿Por qué razón? Porque se enteró que Hitler, cuando pues recibió y leyó este informe, lo desechó, lo rompió, le pareció que era simplemente habladurías de un tipo que quería meterle un cuento espiritual ahí muy raro. Hay que tener en cuenta que los nazis fueron los mayores acreedores de místicos y de brujos negros de la primera mitad del siglo XX, y a Crowley le ofendió mucho que Hitler desestimara estos grandes conocimientos que tenía él en alta magia. Lo que es interesante aquí, Alejandro, es que todos estos personajes, Pessoa, Huxley y Hitler, son ocultistas, creen en la magia, creen en lo espiritual, creen en los seres de otra realidad. Sabemos que Hitler era un creyente del mundo paranormal, que buscaba las reliquias de Cristo, buscaba la lanza de Longinos, que buscaba la forma también de comunicarse con los antiguos dioses vikingos, ¿no? Con las runas, y tenía astrólogos, y sabemos que Huxley creía que tomando medicamentos y drogas podía ver el mundo de los espíritus, y sabemos que Pessoa también tenía esas inquietudes. Es muy fuerte esto, porque estamos hablando de que el brujo mayor realmente fue el brujo mayor del comienzo del siglo XX, el señor Aleister Crowley. Tal cual, un tipo que se relacionó no solamente con personas del mundo del arte, de la cultura, sino, como bien lo comentaba Esteban, del mundo de la política, del mundo del poder. Aquí sucede algo curioso. Crowley se va a vivir a Nueva York y se especula, ojo, esto que les voy a comentar no está comprobado, es una de las tantas especulaciones. Recuerden que alrededor de la vida de Crowley hay muchas leyendas. Se especula que Crowley en Nueva York conoce a dos personas muy interesantes. El primero de ellos, Albert Einstein, ojo con lo que les estoy comentando, y a Nikola Tesla. Les reitero, al día de hoy no hay un documento, algo que evidencie que Crowley lo haya conocido, pero sí se llegó a especular. Esto sí es sorprendente. Crowley con Tesla y con Einstein. O sea, mejor dicho, solo falta, si Crowley hubiera vivido más, seguramente hubiera estado en contacto con Michael Jackson y con Stephen Hawking. Sí. Eso debe haber pasado. Pero realmente es demencial lo que nos cuenta. O sea, la influencia. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que la influencia de Crowley parte precisamente del mundo paranormal, ¿no? Del mundo del misterio, de su conexión con la espiritualidad y el ocultismo. Exactamente. Y entonces, ¿qué sucede en los Estados Unidos? Y esto también es un hito muy interesante. Se comenta que este hombre seguía muy interesado en realizar estos rituales de alta magia, y en Central Park, ojo, no les estoy diciendo de cualquier lugar de Nueva York, sino Central Park, uno de los lugares más importantes de la capital del mundo, realizó un ritual en donde apareció un ser que muchos denominan como el ser de Lam, una extraña entidad que de hecho Crowley comentaba que era como una especie de ser venido de otro mundo, de otra dimensión. Si ustedes buscan Aleister Crowley, ser de Lam, y buscan los dibujos que se hicieron alrededor de este ser que apareció después de un ritual de Crowley en la década de los 30 en Central Park, se parece a un extraterrestre gris, un ser de cabeza muy grande, ojos anchos y negros, muy extraño y muy particular y muy similar a la figura de lo que hoy en día conocemos como los grises. Ahora pasa algo muy interesante en la historia de Crowley, Esteban y oyentes. En 1934, Crowley, quien ya había gastado mucha plata, que se había ido a vivir a Alemania, luego a Estados Unidos, se declara en bancarrota. Parece que pierde mucho de su dinero, comienza a vivir una vida más complicada, más llena más llena de carencias, con muchas necesidades, enfermo, como dice Esteban. Y ya estaba mayor, ya no era un jovencito, ya no podía a cualquier lado, consumía de todo, me imagino, heroína, de toda la droga que había en su momento, cargaba consigo las consecuencias de las orgías, que seguramente eran chancros, sífilis, gonorrea, todo lo que ustedes quieran. Claro, porque es que un montón de orgías, además, con cualquiera, incluso creo que se llegó a experimentar con la zoofilia y la necrofilia, o sea, mucha gente habla de eso.
el bestialismo, incluso que con cadáveres, alguna gente habla de eso, se especula. Entonces, obvio, tienes que cargar, aunque sea con un hongo o con una enfermedad muy, muy fuerte, y pues las drogas, las enfermedades y esa vida, yo creo que ya le estaba cobrando a Alistair algo, ¿no? En su salud. Exactamente, Esteban, y para ese entonces lo que decían los médicos que lo examinaban era que este hombre tenía una bronquitis crónica y la única forma de calmar estos síntomas era a través del consumo de heroína. Y Aleister Crowley se convierte en un adicto a esta sustancia tan potente. Pero antes de su deceso sucede algo muy interesante, Esteban. Resulta que estalla la Segunda Guerra Mundial, 1939, y Crowley, quien ya había vivido en Alemania, y ojo, esto es muy fuerte, le envía una carta personal a la División de Inteligencia Naval Británica ofreciéndole sus servicios para ayudarle a la Marina Británica a encontrar navíos y submarinos alemanes y poderlos hundir. La versión oficial establece que cuando la División Naval Británica recibe esta epístola de Crowley, la desestiman, dicen, este tipo está loco, este es un chalado, como diría Juan Jesús Vallejo, pero la versión extraoficial, y me atrevería a decir que quizás la más real, es que lo reclutan, comienzan a utilizar estos conocimientos ocultistas de Crowley, en efecto, para ubicar navíos, para ubicar submarinos y también para ubicar aviones nazis, para intentar torpedear el gran avance, o más bien frenar el avance nazi en su invasión al Reino Unido. Y aquí sucede algo muy curioso, Esteban. Crowley, y esto sí, hay muchas personas que dan fe de esto, conoce a Winston Churchill, el primer ministro británico. No, o sea, pasamos de Hitler a Churchill. Y aquí hay una cosa que también quería comentar. Lo que dice en estas cartas Crowley es lo que después va a intentar también investigar los Estados Unidos, ya lo investigaron los nazis, que es esto de la percepción a distancia, ¿no? Exacto. La posibilidad de que seres humanos puedan visualizar cosas, objetos, mientras están en un ambiente controlado lejos. Y esto lo decía que lo hacía Uri Geller, que lo hacía Ingo Swann, ya lo hablamos otro día, aparte con Alejandro, aparte de estos podcasts, sobre el proyecto MK Ultra o el proyecto Stargate o muchos otros que tuvieron los franceses, los ingleses, que es tener psíquicos que vean y espíen a los enemigos. Y Crowley se ofreció, dijo, yo puedo, Exacto. y eso lo lleva a contactar nada más y nada menos que al primer ministro británico, el gran líder británico de la guerra, el que se enfrentó a Hitler, que era además un alcohólico y que también tenía creencias de estas, porque él había estado en contacto un poco con el espiritismo. Churchill se va a contactar entonces nada más y nada menos que con Crowley, que ya viene de hablar con Huxley, con Pessoa, con Einstein supuestamente, y con Tesla, y mandarle cartas a Hitler y a Himmler, ¿no? Sí, una locura la vida de Crowley, Esteban, y lo que se comenta es que cuando contacta con Churchill, yo creo que si ustedes buscan en Google, una de las fotos más icónicas de Winston Churchill es la de este ex primer ministro haciendo el símbolo de victoria con la V, con dos dedos de su mano, y de acuerdo a los conocedores, ese símbolo se lo enseñó Aleister Crowley a Winston Churchill y le solicitó realizarlo siempre en una aparición en público, porque este era un signo de victoria. No. Y de acuerdo, la de la victoria, no puede ser que Crowley le dijo esto a Churchill. Esto sí está brutal, o sea, esto sí es brutal, claro, porque los símbolos tienen su magia y claro, tiene mucha connotación con el mundo ocultista, ¿no? El de usar símbolos de poder, que viene desde la francmasonería hasta estos grupos ocultistas como Telema, ¿no? De usar un símbolo en público que atraiga, digamos, ciertas energías, abra portales según ellos. Esto sí es brutal. Entonces estamos hablando de que en teoría Churchill se tomaba estas fotos con la de Victoria, que también decían que era propaganda, impulsado por el señor Aleister. Y es que, de acuerdo a Crowley, este símbolo de victoria, de V o de V pequeña, como decimos aquí en Colombia, representaba los vértices del pentagrama y era un símbolo que le iba a permitir desencadenar
los demonios interiores de Churchill, hacer que cambiara para siempre, o más bien para ese momento, el destino de la guerra. Hay que recordar que en un punto los nazis estuvieron a nada de ganar la Segunda Guerra Mundial, y fue a partir de la participación de Crowley, ayudándole a ubicar como tal donde se encontraban embarcaciones, submarinos y aviones, y a este símbolo de victoria, que los ingleses, bueno, aparte de eso, ayudados por los norteamericanos, le comienzan a dar la vuelta a la tortilla, comienzan a ganarle, a superar militarmente a los nazis, y cambia para siempre el destino de la Segunda Guerra Mundial. En 1947, Esteban y oyentes, el 1 de diciembre de ese año, falleció Aleister Crowley a los 72 años de edad, precisamente por esta bronquitis agravada que lo llevaba aquejando desde hace años. Este hombre fue sepultado en Brighton, allá en Inglaterra, en el Reino Unido, y pasa algo muy curioso en su funeral, y es que invitan a Louis Wilkinson, una figura bastante peculiar, extraña en el Reino Unido, también muy relacionada con el ocultismo, con el mundo del arte y demás, y comentan que mientras sepultaban a Crowley, Wilkinson leía unos fragmentos de una misa gnóstica, de un ritual que Aleister Crowley incluyó en el libro de la ley. Y lo más loco es que la prensa británica de aquel entonces, recuerden, 1947, 2 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, los medios británicos cubrieron esta noticia comentándola, haciendo referencia de la misma como a la realización de una misa negra, una misa oscura, un ritual lleno de ocultismo en el cual se despidieron algunos de sus seguidores del gran Edward Alexander Crowley, más conocido como Aleister Crowley. Como una misa negra. Así nos acaba de contar Alejandro, que fue el servicio funerario de Aleister Crowley. Sin embargo, después de eso se convirtió en una leyenda, y los grupos de rock, de metal, de death metal de todo el mundo le rinden tributo, el mismo Ozzy Osbourne. ¿Cómo es esa conexión, Alejandro? ¿Cómo llega Crowley a transformarse en un ícono, un rockstar más de estos cantantes y de estos músicos alrededor del mundo? Exactamente, Esteban. Aleister Crowley comienza a convertirse en un personaje contracultural, en un personaje muy provocador dentro de la incipiente en aquel entonces cultura y movimiento del rock, principalmente en Gran Bretaña. Aleister Crowley, de hecho, o referencias hacia ese personaje aparecen, por ejemplo, en una canción del álbum Hunky Dory de David Bowie. En la canción Quicksand se hace referencia a la abadía de Telema, se hace referencia literal a Aleister Crowley. También aparece en una portada de un álbum de los Beatles, si no me falla la memoria, el Sgt. Pepper and the Lonely Hearts Club Band. El mismo Ozzy Osbourne le compone una canción en homenaje llamada Mr. Crowley, o sea, más explícito esto no puede ser. Mr. Crowley, una canción muy importante dentro de la discografía de Ozzy Osbourne, del The Blizzard of Oz, quizás uno de sus álbumes más importantes. Y por lo general la cultura del rock y posteriormente la del metal y el metal extremo comienza a rendirle culto a esta figura. ¿Por qué razón? Porque Aleister Crowley, y tal y como lo decía al comienzo de este coloquio, es una figura hoy en día contracultural, no solamente ligada al mundo de la magia, del oculto, de lo oscuro, de las aventuras. Fíjense, un hombre que también fue alpinista, que hizo muchas cosas. Era un rockstar de finales del siglo XIX, un hombre rodeado de excesos y de muchas cosas, que sin lugar a dudas es un personaje bastante interesante. Y me atrevería a decir que quizás de las últimas referencias, bueno, continuando con el rock, en el año 94, en el álbum Portrait of an American Family, Marilyn Manson hace también una referencia a la abadía de Telema en una de sus canciones. Y más recientemente en un álbum de una agrupación de metal extremo, Behemoth,
polacos, a propósito, estuvieron aquí en Bogotá tocando en Rock al Parque hace unos años. De hecho, tienen una producción audiovisual bastante impresionante en sus videos y demás, videos con muy buen presupuesto. El álbum de Satanist, que fue uno de sus discos más importantes de la década pasada, El Satanista, si lo traducimos en español, es un álbum que está basado, inspirado en esta historia, en esta vida que le relate la historia como tal del gran ocultista Aleister Crowley. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Esto ha sido más que una conferencia, lo vuelvo a decir, por eso le digo a usted que es un maestro del misterio. Ha sido un audiolibro con la vida de uno de los maestros del oscuro, que es Aleister Crowley. Muchas gracias por estar aquí en los audios de Cruz Escribiente. Me gustaría que le dijera a todos dónde puede contactarlo, dónde puede escucharlo, porque usted tiene un contenido muy, muy interesante, dónde pueden ir a buscarlo y suscribirse en su canal, por ejemplo, y qué otras formas hay de escuchar y de ver lo que usted hace, sus investigaciones. Pues antes que nada, Esteban, muchas gracias a ti por la oportunidad de permitirme estar aquí en tu podcast con tus suscriptores. De verdad, muy feliz de poder compartir parte de mi trabajo con ustedes. A mí me pueden seguir en redes sociales, en Twitter, Instagram y TikTok en @alebernalpress con doble S, press de prensa al final, así me pueden ubicar en estas redes sociales. Ahí subo promociones, parte de mi contenido. También hago parte actualmente del programa Noche de Misterio de Caracol Radio junto al maestro Juan Jesús Vallejo. También junto a Juanje comparto el ámbito de la producción del canal Oculto Tras la Sombra, también aquí en YouTube, con más de 52,000 suscriptores. Muy feliz de la recepción que ha tenido este espacio. Y tengo un canal personal aquí en YouTube donde literalmente hago tanto la producción como todo lo que se ve frente a la cámara. El canal se llama Mandrágora Misterios, así lo pueden buscar aquí en YouTube, Mandrágora Misterios, donde a propósito tengo un programa especial también sobre la vida de Aleister Crowley, también sobre misterios del rock y otros temas muy interesantes, Proyecto MK Ultra, Proyecto Montauk, y bueno, donde analizo este tipo de tópicos tan apasionantes para todos nosotros. Así que Esteban, muchísimas gracias y ha sido todo un honor hacer parte de este espacio.